Hola a todos, bienvenidos a esta novena nota de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les habla Ricardo Serrano y en esta edición hablaremos de un tema muy interesante que tiene que ver con el clima actual que existe en Asia, pero más que todo y específicamente en la península coreana. Y es que ya han habido conflictos realmente muy fuertes entre dos naciones que hace muchos años se dividieron debido a la Segunda Guerra Mundial y que por razones políticas, sociales e incluso hasta económicas y también razones militares en cuanto a la milicia de estos países, de estas naciones, llegaron a verse en un conflicto en el que empezaron a destruirse la una con la otra y en que de alguna u otra forma existe una gran confrontación entre el norte y el sur. Y es que precisamente estas dos naciones conforman en realidad una sola en el plano geográfico, pero que están geopolíticamente conformadas en norte y sur. Hablamos de Corea del Norte y Corea del Sur. Y es que precisamente Corea del Norte llama a Corea del Sur a unificar esfuerzos para la reunificación. Pero ahora nos preguntamos, ¿esto sería una unión conjunta o una destrucción mutua? Tal y como lo titula y lo especifica el título, valga la redundancia, el nombre de esta novena nota de su canal de YouTube. Y es que Corea del Norte ha llamado a Corea del Sur a tomar medidas conjuntas para abrir paso a la conciliación y a la unificación de una forma federativa, informan los medios citando a la agencia de noticias norcoreana KCNA. El norte y el sur deben presentar propuestas concretas, apropiadas y correspondientes a los intereses a todos y de todos los coreanos para la reunificación de la patria. Me refiero tanto a los del norte como los del sur, para asegurar la coexistencia, la prosperidad mutua y los intereses comunes, se dice en el comunicado. La unificación podría realizarse en forma de federación que presupone la existencia de sistemas sociales e ideologías diferentes. Se subraya en la llamada de Pyongyang, que propone poner fin a la hostilidad y la confrontación, poner fin a la dependencia de las fuerzas externas y crear una atmósfera favorable para el mejoramiento de las relaciones entre el norte y el sur. Pyongyang, la capital de Corea del Norte, propone realizar estos objetivos basándose en la declaración conjunta firmada el 15 de junio durante la visita al país de Kim Dae-jung, expresidente surcoreano. Pyongyang considera el documento un hito histórico en el camino hacia la unificación de la patria. Al mismo tiempo, el comunicado de KCNA, una agencia de noticias norcoreana, destaca que las relaciones entre las dos Coreas están en un nivel en el que, ojo con esto, cualquier acción imprudente podría llevar a un conflicto y destrucciones en la península coreana. Por eso, los países deben unificar sus esfuerzos y su sabiduría para elaborar una estrategia conjunta. Y es aquí donde quiero hacer mucho énfasis y donde se ubica la esencia de esta nota y de este tema muy interesante. Repito, y cito textualmente, cualquier acción imprudente podría llevar a un conflicto y destrucciones en la península coreana. Me refiero a cualquier acción imprudente por parte de Corea del Norte y de Corea del Sur, pero más que todo de Corea del Norte, una nación que se ha visto en un clima de provocación con respecto a su homólogo del sur, debido a diferentes hechos y situaciones que se estuvieron dando hace algunos meses, específicamente desde el mes de marzo, y estas son informaciones que se dieron el día 31 de marzo y que una agencia de noticias rusa, el canal RT, dio a conocer en una crónica y en una cobertura especial que llevaban de estos sucesos minuto a minuto entre una nueva ola de tensiones en la península coreana, entre precisamente Corea del Norte y Corea del Sur. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores ruso había considerado en ese día inadmisible la excesiva actividad militar en el noreste de Asia. El organismo había expresado a través de un comunicado su preocupación por la continua escalada de tensión en la península coreana a raíz del lanzamiento de varios proyectiles de artillería entre el norte y el sur. El ministerio había destacado que el agravamiento de la situación en la región coincide con la realización anual de ejercicios militares a gran escala por parte de Estados Unidos y Corea del Sur. Y es aquí donde Estados Unidos juega un papel fundamental. Al parecer, y de acuerdo a las informaciones que se han venido suscitando, Estados Unidos estaría colaborando con arsenal militar de mucha relevancia para Corea del Sur. Y es por eso que estos ensayos militares están teniendo repercusiones en Corea del Norte y esta nación está contraatacando de alguna manera, por decirlo de alguna manera,
y esto podría llevar a grandes sanciones y una autodestrucción, una destrucción mutua entre Corea del Norte y Corea del Sur. El ministro de Defensa de Corea del Sur había informado que Corea del Norte había realizado más de 500 disparos y que Seúl, la capital de Corea del Sur, devolvió más de 300. Ojo, esto es como un toma y dame. Según recoge la agencia de noticias Reuters, China expresa su preocupación por el intercambio de disparos en la península coreana. Si Corea del Norte finalmente hubiera optado por llevar a cabo una nueva prueba nuclear, esto perjudicaría su futuro, había comunicado en ese entonces el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur. Las autoridades norcoreanas deben elegir entre el aislamiento de la comunidad internacional y el avance hacia una cooperación con el resto de las naciones, había puntualizado. Y estos hechos se suscitaron ese mismo día, el 31 de marzo, entre Corea del Norte y Corea del Sur en la península coreana. Y desde aquí partiremos para analizar esta situación que al parecer pinta como una reunificación, pero que podría desencadenar en esto que ya había pasado ese día 31 de marzo. Empiezo. He oído decenas de proyectiles de artillería disparados desde el norte y desde nuestra parte, pero ahora todo está en silencio, había dicho a la agencia AFP, una agencia de noticias, por teléfono, uno de los residentes de la isla fronteriza de Baekhyun. Ese mismo día, pero a las 4:58 en el tiempo del Pacífico, parecía que Corea del Norte había finalizado el fuego, según había reportado Ha Won-young, un periodista de la agencia de noticias AFP, en su cuenta de Twitter. A las 4:52 de ese día, dos aviones caza surcoreanos F-15K habían volado a la isla fronteriza de Baekhyun para realizar tareas de patrullaje. A las 4:30, los habitantes de las islas fronterizas surcoreanas de Yeonpyeong y Baekhyun habían recibido la orden de protegerse en refugios. A las 4:15, varios proyectiles de artillería de Corea del Norte habían caído al sur de la frontera marítima con Corea del Sur, y Corea del Sur había respondido con fuego. A las 2:10, Corea del Norte había declarado el Mar Amarillo zona de exclusión aérea y naval en el marco de unos ejercicios de artillería de gran escala. Y el día anterior, el 30 de marzo, a las 9:18 en el tiempo del Pacífico, Corea del Norte había podido, supuestamente había llevado a cabo un nuevo tipo de prueba nuclear en respuesta a la posesión de la ONU, que sigue condenando su programa nuclear y de misiles, según había informado la agencia de noticias norcoreana KCNA en un comunicado. Y cabe destacar aquí los potenciales militares de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte tiene un presupuesto militar de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares. Cuenta con un personal total activo de 1.106.000 militares, fuerzas navales de 46.000 unidades, 46.000 aviones, buques, fuerzas aéreas con 110.000 aviones caza y fuerzas terrestres con 950.000 unidades de transporte y de ataque terrestre. También cuenta con 700 buques, 1.600 y 1.700, entre 1.700 aviones caza, 63 a 70 submarinos, 3.500 tanques. Ahora, el presupuesto militar de su homólogo, Corea del Sur, es de 33.000 millones de dólares, con un personal activo de 694.000 militares, fuerzas navales con 69.000 buques, fuerzas aéreas con 65.000 y fuerzas terrestres de 560.000. Cuenta con 160 buques, aparte también de 13 a 20 submarinos, 700 aviones caza. Esto nos da una perspectiva de lo que supuestamente podría ser una reunificación en planes de conciliación entre las dos Coreas. En caso de no llevarse a cabo de la forma correcta, podría desatar en los hechos que ya había mencionado anteriormente y tal vez a una mayor escala. Y es que si bien Corea del Norte podría tener una intención de reunificarse con Corea del Sur, existe un problema político que incluso va más allá del tinte político, y esto es la perspectiva de la situación de el actual mandatario de Corea del Norte, que obviamente es un dictador y proviene de una familia que ha ejercido y ha implantado una dinastía dictatorial en Corea del Norte. ¿Sí? Y es que esta perspectiva que el mandatario podría tener con respecto a la situación podría desencadenar
hechos que, si bien no permitan que se lleven a cabo las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur de la mayor forma posible, al momento de dialogar y de tratar de acordar una reunificación para el bien de todos los coreanos, independientemente de los del norte y los del sur, la perspectiva política podría verse afectada si el mandatario de Corea del Norte decidiera cambiar de opinión y Corea del Sur ya esté dispuesto a dialogar y a dar el siguiente paso para la reunificación, pero al tratar de Corea del Sur recibir ayuda política, no, política no, militar, es la palabra, al Corea del Sur recibir ayuda militar de los Estados Unidos, como ya se había dado en marzo, con los hechos que ya se había suscitado, Corea del Norte podría tratar, e incluso esto podría llegar a enfurecer de alguna manera al mandatario norcoreano, y de esta manera se podrían trancar y estancar las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Se podría estancar el diálogo, así como sucedió en Venezuela con un supuesto diálogo que no era un diálogo, más bien un debate, y que al final se estancó. De la misma forma podría estancarse el diálogo entre las dos Coreas en caso de que Estados Unidos siga apoyando militarmente a Corea del Sur y Corea del Norte tome esto como una acción eh, eh, retrospectiva de la situación por parte de Corea del Sur, y como un supuesto, una emboscada o alguna trampa que Corea del Sur podría estar tendiéndole, militarmente hablando, a su homólogo de Corea del Norte. Es por eso que, al llevarse a cabo las relaciones entre estos dos países de la forma correcta, podría darse una reunificación, que sea una unión conjunta y no una destrucción mutua, ya que al darse una destrucción mutua podrían citarse los hechos que narré y que cité anteriormente, al estar un agente externo involucrado en relaciones que no le competen, como lo es Estados Unidos. Y este es el problema por cual la tensión política en la península coreana y la tensión militar que existe se había acentuado, debido a que Estados Unidos había estado involucrado, y es probable que actualmente lo siga estando, en la actual tensión y las relaciones entre las dos Coreas. ¿Sí? El presidente eterno, por cierto, es Kim Sung, y el presidente de la Comisión Nacional de Defensa, Kim Jong-un. Este es el que llamamos el dictador de Corea del Norte. Así que, si Corea del Norte quiere establecer un verdadero diálogo con Corea del Sur, es mejor que los Estados Unidos de Norteamérica y la administración de Obama dejen de estar metiendo sus narices en donde no le competen, y que dejen de estar apoyando militarmente a un gobierno y a un país que busca una reunificación con un homólogo, que al darse esta unificación podría afectar de una forma muy positiva la vida de todos los coreanos, y podría llegarse a dar una unión que represente una federación. Podría existir una sola Corea. Corea del Norte y Corea del Sur podrían dejar de existir si la tensión política se aplaca un poco y el clima político entre estas dos naciones se vuelve más favorable para ambas, y Estados Unidos deje de estar involucrándose en una situación política que le beneficia tanto militar como económicamente de alguna u otra manera por las remuneraciones que podría recibir de Corea del Sur. Así que es clave que Estados Unidos deje de estar involucrándose en estas situaciones para que Corea del Norte y Corea del Sur puedan llegar a ser una sola Corea, y que alguna vez veamos en los mapas mundi, Corea como un solo territorio, un territorio liberado, y que el norte y el sur dejen de ser estereotipos y etiquetas para personas que solo buscan una reunificación y de alguna u otra forma un mejor estilo de vida, tanto política como social y económicamente, en la península coreana. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, en esta novena nota de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Les habló Ricardo Serrano, y nos encontramos en una próxima edición. Nos vemos.